Padre, gracias nuevamente te damos por este privilegio que nos das de venir a tu casa de oración, Señor, disponer este tiempo para acercarnos reverentemente a tu palabra, Dios mío. Señor, te pedimos que tú dispongas nuestro corazón para que nuestra mente y nuestro corazón estén alineados con el propósito que traemos siempre, cada vez que nos reunimos, darte a ti la gloria, sabiendo que eres tú el único que la merece, Señor. También prepara nuestra mente para poder asimilar las enseñanzas que están en tu palabra, Señor. Bendice este servicio, Dios. Que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya sea. En Jesús, tu Hijo amado, estamos orando. Amén. Bueno, hermano, habíamos comenzado en la clase pasada el capítulo 22 de la Confesión de Fe, titulado de la adoración religiosa y el día de reposo. Habíamos dicho que, bueno, el día de reposo vamos a hacer las últimas clases. Este es uno de los capítulos más largos de la confesión de fe. Después de la Sagrada Escritura, este es el capítulo más largo. Habíamos tratado un tema importantísimo en la primera clase y era referido a que el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, debía ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma. Y que esa adoración que merece nuestro creador no era conforme a la inversión del hombre, sino alineado con lo que él mismo ha revelado en las Sagradas Escrituras. Habíamos visto dos temas importantes relacionados con este tema, es decir, cómo el Señor en su propia palabra dejó claro las cosas que debían ser tenidas en cuenta a la hora de adorar. Y habíamos tenido un comentario alrededor de eso, del tema de la reverencia a la hora de usted ofrecer adoración al Señor. Y habíamos visto incluso una pregunta: ¿es la iglesia un lugar santo, sagrado? No lo es un edificio. Y habíamos dicho, hay que tener en cuenta también qué concepto tenemos como iglesia. Si usted dice que la iglesia es este edificio, no se puede hablar en los mismos términos que cuando usted dice a la iglesia el cuerpo de Dios. Y habíamos dicho, cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios, aunque el lugar no adquiera un lugar santo, porque Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, sin embargo, cuando usted entra en esa atmósfera de adoración, cuando usted entra en ese momento espiritual que está elevando una oración, una adoración al Señor, aunque el lugar no es santo, sí, la reverencia que usted tiene que adquirir en ese momento, en el lugar donde esté, puede estar debajo de un árbol o dentro de una edificación, debe ser siempre de respeto, de reverencia. Por tanto, habíamos hecho también un comentario sobre eso. A veces algunas indisciplinas, por decirlo de alguna manera, que se dan dentro de un culto, las personas hablando, mirando al teléfono, etcétera, lo cual es irreverente cuando estamos en un momento de adoración. Habíamos dicho también que la adoración no es solamente, no comienza cuando se empiezan a cantar himnos para adorar al Señor. Desde el mismo momento que usted sale de la casa, en Eclesiastés 5, capítulo 1 y 2, lo dice que hasta el momento que salía, dirigía tus pasos para ir a adorar al Señor, debían cuidar los pasos. Por tanto, la adoración es desde el mismo momento que usted se dispone a acercarse al Señor. Por tanto, en cualquier lugar que usted estuviera practicando cualquier cosa que pueda ser referida a adorar al Señor, usted debe tener esa reverencia. Es decir, eso en sentido general fue lo que abordamos en el primer párrafo. Y ahora vamos a estar abordando el segundo párrafo, que tiene que ver con otro tema muy relacionado, y lo hemos titulado la clase La adoración exclusiva al Dios Trino. Vamos a leer entonces el segundo párrafo. Estamos en la página 33 de la Confesión de Fe, hermano. Dice: la adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna criatura, y desde la caída, no sin un mediador,
ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Acá estamos viendo cómo entramos ya en otra arista de la adoración y tiene que ver con esa adoración dirigida al Dios Trino. Es decir, no la dividimos una parte al Padre, al Hijo y otra al Espíritu Santo, sino a ese Dios Trino que tenemos y al cual adoramos. Y eso es lo que nos está refiriendo este párrafo. En resumen, lo que pudiéramos decir de este párrafo es decir, el capítulo 22 trata sobre este principio regulativo de la adoración y que está, por supuesto, refrendado en las Escrituras. Y el párrafo 1, como habíamos comentado, establece que Dios debe ser adorado solamente como Él lo estableció en las Escrituras, no como la inversión del hombre, no puede haber ningún invento, aunque usted pueda pensar que lo está haciendo de la manera más reverente posible. Oiga, si no está alineado, respaldado por lo que dice la Escritura, está mal. Incluso habíamos dicho en la clase pasada, miremos lo que le pasó a los hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño. Ellos estamos seguros que estaban queriendo adorar al Señor, pero sencillamente no era lo que Dios había indicado. Por tanto, la misma Escritura nos revela que fueron muertos ambos. Es decir, su propósito es proteger, es decir, el propósito de este párrafo que nos especifica detalladamente cómo debe ser la adoración al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es proteger la pureza del culto y afirmar que la adoración pertenece exclusivamente al Dios Trino. La adoración es para el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y solo a Él. No se debe adorar a ninguna criatura, ángel, santo, etcétera, ninguna figura que usted pueda crearse, ni el sol, ni la luna, como en algunas esculturas se le adoró en su tiempo. No sé si todavía habrá alguna cultura que lo hagan, pero bueno, la Biblia nos revela que también hubo culturas, incluso el pueblo de Dios, Israel, se contaminó con toda esa idolatría, en algún momento las practicó también. Desde la caída, la adoración requiere un mediador y ese mediador es exclusivamente Cristo. Eso es lo que dice al final de este párrafo. Vamos a ver un poquitico por dentro algunos de estos temas. Dice, la adoración pertenece únicamente al Dios Trino. La Biblia enseña que el único ser digno de recibir adoración es Dios. No existen varios dioses ni diferentes grados de adoración, hermano. Es una sola adoración alineada o que se corresponda con lo que establece la Biblia y debe ser dirigida a ese Dios Trino que nosotros tenemos. Toda adoración verdadera tiene un solo destinatario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres poseen la misma esencia, la misma naturaleza divina. La adoración no se divide, se dirige al único Dios, al Dios Trino, así como establece Mateo 28:19 en el tema del bautismo que debe hacerse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, de esa misma manera, debe hacerse con este mismo sentido la adoración. La confesión comienza afirmando la doctrina de la Trinidad aplicada al culto. Toda adoración aceptable llega al Padre únicamente a través del Hijo, nuestro único mediador. En Juan 14:6 y 1 Timoteo 2:5 nos hace referencia a este tema. Pudiéramos decir, el Padre, algunos que pudieran pensar, en el mundo secular, el Padre es la cabeza de familia, pudiéramos decir, ese merece más que los hijos. En el caso de nuestro Dios Trino no es así. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué el Hijo recibe adoración, hermano? Pudiéramos responderla así sencillamente con esta frase. Porque es Dios. El Hijo es 100% hombre, pero es 100% Dios. Mire lo que dice Juan 5:23. Hermanos, extraje de cada fragmento de la Biblia lo que tiene que ver específicamente. No está el texto completo, pero se van a dar cuenta que lo que escogí de esos textos es precisamente lo que confirma por qué el Hijo recibe adoración, porque es Dios. Dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Hebreos 1:6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y Apocalipsis del 12 al 14, por supuesto, miren que es un texto bastante grande, pero usted puede encontrar ahí
que dice que toda la creación adora simultáneamente al Padre y al Cordero. Es decir, con estos textos nos confirma lo que nos plantea la confesión de fe, que es el Dios Trino, el que merece toda la gloria. No podemos dividir quién merece más, el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo. Son 100%, comparten 100% la misma esencia, la misma naturaleza divina. Por tanto, le dirigimos la adoración a ese Dios Trino que tiene esas tres personas en un solo concepto. El Espíritu Santo es verdadero. Pudiéramos preguntarlo la otra parte. Bueno, y a la adoración al Espíritu Santo, ¿por qué? Bueno, el Espíritu Santo es verdadero Dios. También nos lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que el Espíritu Santo posee todos los atributos divinos. Es eterno, omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Además, en Hechos 5, 3 y 4 nos dice que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Por tanto, la deducción que podemos sacar ahí, que nos está resumiendo la idea de que el Espíritu Santo comparte la misma esencia que Dios y que el Hijo, por tanto, merece también que la adoración sea dirigida a Él. Dice, el Espíritu Santo es digno de adoración porque comparte plenamente la única esencia divina con el Padre y el Hijo. Por tanto, recibe la misma honra y la gloria. Al adorarlo, reconocemos que Él nos da vida espiritual. Recuerden que es el Espíritu Santo quien cumple esa función de redarguirnos, de ir transformando, de ir santificándonos, de irnos convenciendo de nuestras culpas, de nuestra necesidad que tenemos de Dios. Por tanto, merece toda la gloria y la honra, habita en los creyentes, nos santifica e inspiró las Escrituras. Razones suficientes para que también merezca toda la gloria y la honra, así como el Hijo y el Padre. Ninguna criatura puede recibir adoración. Solo Dios es digno de adoración porque Él es el único creador y Señor de todas las cosas. Todo lo demás pertenece a la creación. Cualquier cosa que usted pueda ver, ninguna se escapa a la mano de Dios, que fue quien lo creó. Por tanto, la supremacía de Dios merece que la adoración solamente sea Él. Ni los ángeles ni los santos aceptan adoración porque ellos mismos son siervos de Dios y dirigen toda la gloria únicamente al Señor. Estos textos reafirman en el primer caso Apocalipsis 4:11 y aquí Apocalipsis 22 del 8 al 9. Dios prohíbe adorar imágenes a cualquier otro ser, pues compartir su gloria con otro constituye idolatría. En Éxodo 20, 3 al 5 y en Isaías 42:8 hay reafirmación de esta idea. Ejemplos, hermanos, en la Biblia que nos demuestran que aún los apóstoles, con todos los méritos que pudieran haber reunido por el servicio que hicieron, por todos los milagros que pudieron hacer, gracias a que el Señor había depositado en ellos ese poder, miren cómo rechazaron, y incluso hasta los ángeles rechazan la adoración. Dicen en Apocalipsis 19 y 10 y también en el 22, 8 y 9 también aparece esto mismo. Dice, Juan quiso adorar al ángel. El ángel respondió, no lo hagas, adora a Dios. En Hechos 10, 25 y 26 dice, Cornelio se postró ante Pedro y Pedro respondió, levántate, pues yo mismo también soy hombre. También en Hechos 14, 11 a 15, los habitantes de Listra quisieron ofrecer sacrificio a Pablo y a Bernabé y ellos rajaron su vestido y dijeron, somos hombres semejantes a vosotros. Imagínense ustedes si a esos hombres que resumieron o que reunieron tantos méritos en el servicio, en la obra del Señor, y se sintieron que eran inmerecedores de cualquier honra, que solamente era Dios quien la merecía. Imaginemos en la vida cotidiana qué hombre, qué líder o qué persona puede merecer ninguna adoración o reconocimiento, que nosotros los tengamos como ídolos, porque muchas veces los deportistas, los artistas, personas que por supuesto no son cristianas, los tienen como ídolos que merecen adoración.
¿Por qué después de la caída la adoración requiere un mediador? Primero, el concepto de mediador, ustedes deben saber, más o menos en la vida cotidiana, en las películas, sabemos que el mediador siempre es que busca reconciliar partes inemistadas o partes contrarias que tienen diferentes posiciones. Por tanto, ahora acá en esta clase que estamos viendo cómo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, es alguien que actúa como puente entre dos partes enemistadas o separadas. Antes de la caída, hermanos, existía una comunión directa entre Dios y el hombre. Adán y Eva tenían esa comunión con el Señor, podían ofrecer una adoración natural porque estaban sin culpa, sin pecado, no había pecado, por lo tanto había una comunión estrecha entre ellos. Pero la caída lo cambió todo. Apareció el pecado, la culpa, la condenación. Se produce una separación entre Dios, que es perfectamente santo y justo, y el hombre pecador y culpable. La distancia, hermano, era tan grande entre el hombre y Dios, por nuestra condición pecaminosa y por la santidad perfecta y la condición justa de nuestro Dios, que no había manera que el hombre pudiera acercarse a Dios. Por eso fue la necesidad de que hubiera un mediador. El pecado levantó una barrera entre Dios y el hombre. El ser humano pecador no puede acercarse a Dios santo por sí mismo. Intentarlo, fíjense cómo, esto lo agarré de un comentarista que tiene una manera particular de hacer comparaciones. Dice, intentarlo sería como acercar fuego a la paja. El pecado sería consumido por la santidad de Dios. Por tanto, ningún mérito que usted crea que pueda reunir es suficiente para que nos pueda dar la condición de podernos presentar delante de Dios. Solo a través de la mediación de nuestro Señor Jesucristo es que podemos acercarnos a ese trono de gracia de nuestro Padre Celestial. Por eso nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos. Isaías 59:2, miren lo que nos dice. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros. Imagínese usted. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestra condición pecaminosa, solo por la gracia y la obra perfecta y suficiente de Jesús ahí en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre Santo y Justo. Efesios 2, versículo 1 al 3 dice, el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, es hijo de ira. ¿Por qué el mediador solo puede ser Cristo, hermano? Sencillo, pudiéramos decir, porque el único que podía cumplir todos los requisitos para ser ese mediador es Cristo. Primeramente es perfecto Dios. Solo Dios puede representarse a Él mismo y tener poder para salvar. Y perfecto hombre, solo un hombre verdadero puede representar a la humanidad. Es decir, para poder cumplir esa función de mediador, tenía que tener la conexión con el Dios Padre, con el Dios Todopoderoso, Santo y Justo, y con el hombre pecador. Una posición intermedia hay que conectara a esa separación que había entre Dios y el hombre. Dice, solo Cristo cumple esto, además, es decir, de ser 100% hombre, 100% Dios. Además, su santidad perfecta y absoluta le permitió ofrecerse a sí mismo como sacrificio perfecto y suficiente para calmar la ira de Dios. Es decir, la demanda divina era tan grande que ningún animal que se ofreció como sacrificio en el Antiguo Testamento por los pecados, por los diferentes motivos que se ofrecían sacrificios, sabemos que todos eran temporales, ofrecían un alivio a esa ira del Señor contra el pecado del hombre. La única manera de poder calmar esa ira de Dios, de poder satisfacer esa demanda divina, la pudo hacer nuestro Señor Jesucristo, siendo santo, perfecto. Recuerden la regla para los sacrificios, tenía que ser un animal sin mancha, sin defecto. Por tanto, Él cumplió todos esos requisitos
y se ofreció a sí mismo para poder calmar la ira de Dios. Miren lo que dice Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aplicación, hermano. Toda práctica religiosa que dirige la adoración hacia alguien distinto a Dios contradice las enseñanzas bíblicas. Aquí quería hacer un comentario porque muchas iglesias practican como parte de la adoración algunas cosas que pudieran ser de interpretación bíblica, pero que realmente no están textualmente en la Biblia, y díganse obras de teatro. Es decir, la idea central es que la adoración debe estar concentrada en Cristo y no en las personas que se paran aquí a hacer otra cosa que no sea lo que está en la Biblia. Por eso también nuestro pastor es parte de que defiende de que la adoración sea una adoración de toda la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo, y no solo de que canten o que formen parte de la adoración solo los que se dirigen esta actividad que se dirige a adorar al Señor. Y en este caso somos reiterativos. Toda práctica religiosa que dirige la adoración hacia alguien distinto. Por eso, usted puede creer que está bailando o haciendo otra cosa y está adorando al Señor, pero si distrae al cuerpo de Cristo y en vez de la persona estar concentrado, estamos adorando a Cristo, o estoy mirando a alguien que está adorando a Cristo, ya usted se está saliendo de formar parte de la adoración. Y por eso es que nuestra iglesia defiende tanto que la adoración sea una adoración colectiva de toda la iglesia, que todos estemos concentrados en una sola cosa, en adorar a Cristo, que es el que se lo merece. Acá estamos enseñando a adorar al Dios Trino, pero sabemos, estamos adorando a ese Dios Trino que está contenido las tres figuras de la Trinidad. La oración, el culto y toda la vida cristiana descansan sobre la obra de Cristo, no sobre nuestros méritos. Ningún mérito nuestro es suficiente para que nos dé méritos para presentarnos delante de Dios. Necesitamos ese mediador. Nuestra adoración debe estar centrada únicamente en Dios. No adoramos a personas, ministerios, imágenes ni tradiciones. Podemos acercarnos con confianza gracias a Cristo. No llegamos a Dios por ser buenos ni por las obras, sino por la obra perfecta de Jesús. Toda oración debe hacerse en el nombre de Cristo. No porque sea una fórmula, hermano, no porque sea alguien que dijo, oiga, esto suena bonito y es la manera, es la estructura con que se debe hacer la oración. No, sino porque reconocemos que solo Él nos acerca al Padre. Si estamos elevando una oración al Padre y acabamos de decir que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, bueno, cuando hacemos una oración o cuando estamos adorando, debemos tener en cuenta que solo a través de Cristo es que podemos acercarnos al Padre Celestial. Debemos cuidar la pureza del culto. Toda práctica que desvíe la atención de Dios hacia cualquier criatura debe rechazarse. Y aquí nos acercamos al comentario que habíamos hecho. Por eso es que se rechaza en la adoración cualquier cosa que desvíe la atención de los que estamos acá para adorar al Señor. Es decir, cualquier desviación de la mirada o la atención a otra cosa que no sea concentrarnos en darle la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, debe ser rechazada como parte de la adoración. Sin un mediador adecuado, toda adoración, oración o intento de acercamiento a Dios sería inaceptable o incluso condenatorio. Hermano, hasta aquí esta clase. Damos gracias al Señor por este tiempo y les pido que me acompañe en una oración. Señor, gracias por este tiempo en que dedicamos a aprender todas estas verdades que están en tu palabra y algunas cosas que se interpretan como parte de lo que tú has establecido como principios regulatorios para la adoración. Permítanos, Señor, siempre tenerlas en cuenta y cada vez que vamos a acercarnos a ti mediante cualquier medio que sea para adorarte a ti, tengamos en cuenta que solo a través de tu Hijo amado
nuestro Señor Jesucristo, podemos hacerlo. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, y que siempre tengamos presente que solo tú mereces la gloria y la honra. En Jesús, tu Hijo amado, estamos orando. Amén.